Buenas tardes, soy Beatriz Azucena Herrera Botello. Voy a presentar la competencia 1 de la materia de Proyecto 1, Contextualización Arquitectónica, impartida por el profesor Alexandro Albirde. Competencia 1. Conoce y aplica el dibujo intuitivo y simbólico para bocetar espacios habitables, originados y destinados al ser humano, aplicando los principios de los cánones en la esquematización de los espacios básicos de la vivienda. Comenzaré presentando el tema del dibujo y seguido de este el tema de cánones de la belleza. El dibujo. ¿Qué es? Pues es la representación gráfica de seres o cosas reales o imaginadas creadas por el hombre. Continuamente el artista ejecuta un trabajo para plasmar sus ideas, sentimientos, recuerdos y otros medios para obtener el trabajo final. Es un medio de expresión propio del ser humano y es tan antiguo como el mismo. El dibujo sirve de herramienta de expresión de los pensamientos o de los objetos reales. Una vez que hay cosas que los vocablos no tienen la posibilidad de describir, se plantea que es mejor hacer un dibujo. Clasificación del dibujo. Simbólico. Es la representación gráfica hecha por medio de símbolos convencionales que expresan una idea concreta. Podemos encontrar los símbolos de carácter social, los jeroglíficos, los musicales, los numéricos de escritura y los símbolos o señalamientos viales. Estético. Se realiza con fines lucrativos, obras encaminadas a producir emociones gratas al público en las que se emplea generalmente el recurso del color. Intuitivo. Se realizan con pequeños trazos que llegan a la mente, sin técnica. Son los momentos de inspiración que todo artista tiene. En la arquitectura lo podemos usar para representar una idea que surge en el momento y sirve como base para un proyecto. Científico. Se constituye por representaciones realizadas con fines prácticos de investigación, invención y transmisión de conocimientos. Tipos de dibujo. Artístico. En este tipo de dibujos se expresan las ideas del artista, haciendo uso de diferentes técnicas como la perspectiva e incluso de materiales, ya que existe una extensa variedad de lápices y otros elementos para dibujar, como el carboncillo. Decorativo. Se caracteriza por el empleo del color y la repetición de motivos. Su función ha sido la de servir de ornato. El dibujo decorativo se puede observar en tapetes, alfombras, papel tapiz, estampados de telas y muchos más. Publicitario. Es la representación gráfica de un objeto o una idea práctica. Esta representación se guía por normas fijas y preestablecidas para poder describir de forma exacta y clara dimensiones, formas, características y la construcción de lo que se quiere reproducir. Biológico. Los dibujos permiten registrar datos de los especímenes. Un dibujo es el resultado de un largo periodo de observación a distinta profundidad de enfoque y en distintas magnificaciones. Geométrico-matemático. Este dibujo se define como un conjunto de procesos y técnicas que permiten la creación de figuras y la solución de problemas usando instrumentos tales como reglas geométricas en las que se tienen en cuenta la escala y la orientación. Como su nombre lo indica, es usado en la geometría. Puede ayudarnos a la elaboración de una estructura, por ejemplo, una totalmente simétrica. Técnico. Este segundo tipo es utilizado para hacer representaciones de diferentes cosas, por ejemplo, planos de arquitectura o dibujos topográficos. En el dibujo técnico la principal intención es representar de la mejor forma posible, de la más exacta, las dimensiones y la forma de un objeto determinado. Esta es la clase de dibujo que utilizan los ingenieros, los geólogos y principalmente nosotros los arquitectos. Tiene 4 clasificaciones: natural, continuo, industrial y definido. Dentro del dibujo técnico podemos encontrar dibujo técnico arquitectónico. Engloba diferentes representaciones gráficas, las cuales sirven para realizar planos para la construcción futura de edificios, casas, puentes, institutos, etc. Dibujo técnico mecánico. Su uso es requerido para la realización de planos que representen partes de una máquina, automóviles, aviones, motocicletas y maquinaria industrial.
Dibujo técnico eléctrico. Sirve para representar las instalaciones eléctricas simples, como las de una vivienda, o más bien complejas, como las de una industria. Estos últimos suelen representar la ubicación del tablero principal, de los interruptores y tomacorrientes, entre otros. Dibujo técnico geológico. Usado en los campos de geología y geografía para la representación de las diversas capas de la Tierra, mediante una simbología que permite conocer los minerales que se hallan en dicha capa. Dibujo urbanístico. Se emplea para representar de manera funcional el desarrollo y la infraestructura de ciudades y demás centros urbanos, tanto de aquellos ya existentes o los que están en etapa de proyecto. Dibujo topográfico. Se dedica a plasmar en un plano las principales características de un terreno, como la altura, la pendiente, la presencia de accidentes naturales o artificiales, las cotas, las curvas de nivel. Dibujo técnico electrónico. Se basa en la representación de gráficos y croquis electrónicos de circuitos de circulación de corriente. Dibujo técnico de construcciones metálicas. Representa planos para las construcciones de estructuras de herrería. Se utiliza en el diseño de puentes, galpones, astilleros, herrería en general. Dibujo técnico de las instalaciones sanitarias. Tiene como objetivo representar todas las instalaciones sanitarias, baño, ducha, lavamanos, etc. A su vez, representa también la ubicación de tuberías externas e internas. Tipos de líneas. Línea guía. Sirve para señalar una parte del objeto a la cual hace referencia una nota. Línea de ruptura, utilizada con el fin de representar una pieza larga la cual es acortada. Línea oculta. Líneas segmentadas que representan esquinas o vértices de objetos que se encuentran ocultas a la percepción. Línea de corte plano. Se utiliza para representar dónde se realiza un corte imaginario. A partir de aquí se comienza con un nuevo tema: cánones de la belleza. Introducción. El canon. ¿Qué son los cánones de belleza? Es la norma que establece las proporciones ideales del cuerpo humano con vista a su reproducción. El canon es un sistema de medidas que cumple la regla de justa relación, es decir, que tomando una parte se puede deducir el todo y a la inversa, de la totalidad se puede deducir una parte. El canon natural es el intrínseco a cada persona derivado de su conformación única. El canon histórico es el derivado de la interpretación en cada momento histórico del cuerpo humano en el arte. Por ese motivo, el canon evoluciona. El canon antropométrico se determina según las medidas obtenidas por comparación de una parte de la población. Este canon pertenece al ámbito científico que se definió en el siglo XIX. Se suele tomar la cabeza como módulo de comparación. El canon antropométrico estándar o de tipo medio es de 7 y 1/2 cabezas. El canon antropométrico óptimo o de tipo normal es de 7 y 3/4 cabezas. El canon antropométrico heroico o de tipo heroico es de 8 cabezas. El canon artístico simbólico es aquel que viene determinado por componentes ajenos a la observación directa del cuerpo, por condicionamientos sociológicos, culturales o religiosos. El canon artístico modular es el resultante del interés que desde la antigüedad ha tenido el hombre por encontrar un canon que permitiese establecer unas medidas perfectas para representar el cuerpo humano. Canon egipcio. El antiguo canon egipcio es antropomórfico, mientras que el nuevo responde a una estilización de la figura humana. El primer canon artístico modular lo encontramos en la escultura egipcia. Los egipcios tomaron como unidad de medida el puño de la mano para representar la figura. El puño es el módulo de todas las proporciones. Una representación del cuerpo debía tener 18 puños de altura hasta la mitad de la frente,
También se medía en puños la distancia idónea que debe haber entre hombros y entre cualquier otra parte del cuerpo. Según este módulo regulador, la cara debía medir 2 puños, desde los hombros hasta las rodillas debería tener una longitud de 10 puños y desde las rodillas hasta los pies 6 puños. En época tardía, a partir del siglo VII a.C., será sustituido por otro de 21 puños, que alargaba aún más la figura. El resultado es que la figura se deforma y idealiza según el canon de la época. El canon antiguo egipcio, que se utilizó hasta el siglo VII a.C., dice que el cuerpo humano, desde la mitad frente hasta el plano del suelo, mide 18 puños, que equivalen a 6 pies o a 4 cubitos pequeños. El nuevo canon egipcio, que se utilizó a partir del siglo VII a.C., dice que el cuerpo humano, desde el párpado superior hasta el plano del pie, mide 21 pies, que equivalen a 7 pies o 4 cubitos reales. Canon matemático. Leonardo di Piero da Vinci. Leonardo corrigió algunas proporciones descritas por Vitruvio y añadió otras definiendo el canon matemático, que está considerado como uno de los grandes logros del Renacimiento. En estos estudios se basa el dibujo realizado en 1490, autorretrato de 24,5 por 34,3 centímetros, por Vitruvio, de la figura del hombre conocido como Hombre de Vitruvio. Según Leonardo, el hombre con los brazos extendidos y elevados hasta que la punta de los dedos alcance la parte superior de la cabeza, en aspa, queda inscrito en un círculo cuyo centro coincide con el ombligo, cruces de líneas azules, diámetros vertical y horizontal del círculo. La distancia entre el ombligo y las puntas de los dedos, línea roja, es igual a la distancia entre el ombligo y la planta de los pies, línea café. Como se puede apreciar, el hombre de Leonardo con los brazos extendidos en cruz, inscrito en el cuadrado en rojo, tiene la misma envergadura que altura, es decir, 8 por 8 cabezas. El pubis se encuentra en el centro geométrico del cuadrado. La línea de los pezones se encuentra a una distancia de 2 cabezas, línea morada. El ombligo se encuentra aproximadamente a 3 cabezas de la parte más alta. Las piernas comienzan a 4 cabezas, línea azul, y tienen una longitud de la mitad de la altura total, es decir, 4 cabezas. La rodilla está en la mitad de la pierna a 6 cabezas, línea verde. Cada brazo mide 3 cabezas, el ancho de los hombros 2 cabezas. David, por Michelangelo Buonarroti. El otro genio del Renacimiento, Miguel Ángel, también nos legó su canon de la figura humana. Su David, haciendo referencia directa a la antigüedad, logró superar toda la estatuaría antigua conocida, alcanzando la cima del clasicismo. Profesores de anatomía han corroborado que es un modelo de precisión anatómica que supera cualquier prueba científica, a excepción de una pequeña imperfección en la espalda debido a un defecto del bloque de mármol, que ya había sido rechazado por otros escultores. Modulor. Charles Edward Jenneret, Gris. Le Corbusier critica la abolición de las medidas relacionadas con el cuerpo humano y lo absurdo de la división de sistemas de medidas métrico inglés. Elaboró un sistema basado en los tratados de la antigüedad, tanto arquitectónicos como matemáticos, relacionadas con mobiliario y espacios arquitectónicos, tomando como altura 1.75 y 1.83 metros, principalmente como talla promedio. El modulor se puede definir como un sistema de medidas que pueda gobernar sobre las longitudes, las superficies y los volúmenes y mantener la escala humana en todas partes. El principal trabajo donde Le Corbusier ejemplificó el empleo del modulor fue en su Unité d'Habitation de Marsella, edificada en los años 1946 a 1952. Las medidas parten desde la medida del hombre con la mano levantada, 226 centímetros, y de su mitad, la altura del ombligo, 1,13 centímetros. Desde la primera medida, multiplicando sucesivamente y dividiendo de igual manera por el número de oro, se obtiene la llamada serie azul, y de la segunda del mismo modo la roja.
siendo cada una sucesión de Fibonacci y permitiendo miles de combinaciones armónicas.